Hola a todos, vamos a hablar un poquito de crianza positiva. La crianza positiva es una tendencia ahorita muy válida, en muchos aspectos ha aportado demasiado para las diferentes situaciones que son absolutamente diferentes en cada hogar, diferentes en cada sujeto. Hablando de sujetos, hablo del niño o de la niña, como también del padre o la madre. Entonces, a partir de esa tendencia, obviamente podemos retomar aspectos que tal vez no son tan positivos, pero que se vale de pronto por ahí ir cuestionando para ampliar más el panorama de discusión. Ojo que no existe una crianza completamente y perfectamente diseñada para todos los casos. Yo los invito a que tomen herramientas de una y de otra parte para ir mejorando nuestra experiencia como padres y también como hijos. Entonces, ojo con esto, desde la perspectiva de la crianza positiva, a mí me parece súper adecuado eh, evaluar las situaciones diferentes que se dan con nuestros hijos y poder decirles con tranquilidad: "Oh, qué bien que estás haciendo esto, es adecuado la elección que tomaste, me parece fabuloso si organizaste tu cuarto". eh, pero también debemos entrar en las dimensiones de no agradecer completamente todo lo que deben hacer, porque ellos tienen unas responsabilidades y las responsabilidades son responsabilidades. Uno podría decir que bien que lo hiciste, te agradezco que lo hiciste tan rápido también, pero también empezar a entregarles responsabilidades a ellos implica que sí o sí lo tienen que empezar a hacer, sí o sí tienen que ir avanzando en el autocuidado, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, ser muy cuidadosos y no buscar palabras que los hieran, que afecten el ego, que hablen de defectos físicos o de dificultades a nivel del ánimo, del comportamiento, que afecten su capacidad de acción, su eficiencia a la hora de ejecutar, sino por el contrario, buscar aspectos que motiven mucho más este comportamiento, pero también evaluar desde la consecuencia misma si no cumplen con este comportamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos esa capacidad de negociar y de exigir que deben cumplir con unas responsabilidades, se vuelve casi que una súplica pedirles que cumplan. Y eso afecta, digamos, las jerarquías y la capacidad de negociación. Yo soy un creyente que deben haber jerarquías en el hogar. Entonces, la necesidad de explicarles todo supera mucho más, digamos, el principio jerárquico. Me lo voy a poner de esta forma. Cuando yo estaba chiquito, mi papá y mi mamá nunca me dejaban ir a fincas, cuando tenía 5, 7, 10, 12 años. Nunca me dejaron ir a fincas. Cuando yo les preguntaba de 5, 6, 7 años, ellos no tenían la capacidad de explicarme que les daba miedo dejarme a mí como hijo en un hogar que podría parecer bueno, pero que pudiera existir alguien en el entorno que me pudiera abusar. Desde esa perspectiva yo no tenía la capacidad de entender que era un abuso. Entonces, si ellos me preguntaban por qué no podía ir a una finca, ellos me daban sus explicaciones, pero cuando uno es niño, muchas veces las explicaciones no son suficientes. Yo decía, pero ¿por qué no? No, porque no conocemos a los papás, ya los conocieron en esa parte. No, porque no conocemos todo. O sea, honestamente ellos no encontraban una razón. Finalmente a uno le toca aceptar. Hoy por hoy, desde la crianza positiva, no, al exponer tanto la necesidad de explicación, me parece que es también un riesgo llevarlos a un nivel de información que los niños no entienden. Y también se pierde el potencial jerárquico que tienen para elegir los padres. Y hay circunstancias tan íntimas como que no estoy tranquila con el entorno. Hay circunstancias tan íntimas como que no es el momento. Hay circunstancias tan íntimas que y hay que respetar a una mamá o un papá que dice no. Y al niño hay que decirle, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque los niños muchas veces se encuentran en las dimensiones de igualdad frente a la jerarquía,
que demandan una explicación que ellos consideren adecuada. Entonces se desequilibra la balanza. Igual la explicación de uno como papá, no le, pues ante una situación con sus hijos, el hijo puede dar una explicación y el papá puede no estar de acuerdo. Entonces, pero el papá, por su jerarquía, puede demandar la explicación a su más íntimo nivel. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué robaste? ¿Por qué cogiste lo ajeno? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero un hijo, desde esa perspectiva, no me parece saludable. Si ya los papás hablaron, los hijos no tienen que entrar en la participación de la decisión que se tomaron como padres. Es muy preocupante para mí en consulta que llegan algunos padres, algunos abuelos y me dicen, no, es que estamos haciendo educación positiva y no podemos decir no. Chico, a ver, explícame cómo es esa educación positiva. Sí, no podemos decir no, sino que tenemos que buscar otras palabras, debemos acondicionar el entorno para que el no se reduzca. Ok, bueno, interesante esa perspectiva. Pero el mundo real muchas veces dice que no. Entonces no preparamos la frustración tampoco de estos niños para enfrentar un mundo real. Y los papás casi que tienen que ir persiguiendo en qué escenarios se están desenvolviendo para obtener siempre el sí que esperan. Y no alcanzamos nosotros como papás a resolver todos los sí que quieren o esperan nuestros hijos. Entonces esa circunstancia a mí me parece altamente demandante y la importancia del no para mí es fundamental porque genera estrategias de afrontamiento, porque mejora la tolerancia a la frustración, porque dimensiona emociones que por lo general muchas veces no vemos cuando tenemos un continuo sí. Entonces también empezamos a explorar la frustración, la tristeza, la rabia y empezamos a procesarla. Cuando yo pienso, el cerebro es como un músculo, cuando no lo entrenamos frente a ciertas emociones, el músculo está atrofiado, el cerebro está atrofiado frente a esas situaciones y nos devasta, nos golpea durísimo cuando llega a una situación de estas. Entonces desde esa perspectiva yo tendría que decir, oh, es importante un equilibrio a la hora de decir que sí y un equilibrio a la hora de decir que no, pero no está prohibido decir que no, no está prohibido y no por eso mi hijo se va a frustrar. A donde quiero llegar es que la frustración no va a ser tan arrolladora porque le dijiste que no iba para un paseo o porque le dijiste que no iba para un concierto. Es bonito, es interesante uno acompañar en esos procesos a los hijos, acompañar en un escenario de concierto, en un escenario de paseo, en un escenario de... Pero si en una ocasión tú no puedes viajar como papá o tú no lo puedes acompañar y él no puede ir, entonces eso no se puede volver el caballito de batalla que yo me deterioré en el ánimo de cuenta de un no en mi crianza. Todo lo contrario, ese no muchas veces te da a llevar a ser creativo y generar otros espacios con tu papá, con tu mamá, para mejorar esa relación. Y ojo que aparece una circunstancia, la culpa como manipulación. Entonces yo me perdí el paseo, por ejemplo, me pasa con frecuencia, no, perdí 11 grado o perdí noveno grado y tengo 15 años y ya no me van a hacer la fiesta o ya no me van a llevar al viaje del prom, entonces eso es culpa de mis papás. Y uno, ahí les digo muchas veces, vístanse de papás y vístanse de pared papás. ¿Por qué? Porque cuando ellos les tiran esas, uno asume la culpa. Ay, Dios mío. En estos días hablaba con una mamá y me decía, Santi, ¿qué me estás diciendo? Es como si estuvieras con mi hija cuando ella tenía 15 años. ¿Por qué? Porque la niña perdía materias, perdía todo en el colegio y me decía la mamá, ve, yo le iba a castigar con la fiesta y yo no era capaz de castigarla con la fiesta por una razón. Porque era una fiesta muy importante para ella, porque entonces yo nunca le quité ni una fiesta, nunca le quité nada de eso y obviamente ahora estoy pagando las consecuencias porque ella no responde en el colegio y ya sabe que yo no soy capaz de castigarla con una cosa que es importante para ella. Y entonces lo mismo pasa con el prom.
Entonces dicen, ah, no, pero perdí el año, pero ¿por qué me van a quitar el prom? Pues porque no ganaste el año. Pero porque me decía esa mamá, me decía Santi, pero es real. Yo nunca dejé sufrir a mi hijo y ahora que está asumiendo las consecuencias, porque puede perder un año, ahora el enojo es conmigo, pero era que yo nunca lo había dejado sufrir. Hay circunstancias que limitan nuestro proceso o nuestra capacidad de dar educación. Una de ellas es la tendencia a que mi hijo sea lo que yo no soy. Entonces, que sea el mejor deportista, que sea el mejor en el colegio, que hable tales idiomas, que dejó el tetero a tal edad, que dejó el pañal a tal edad, que los mete como en unas dinámicas de cumplimiento en cosas muy básicas que hay que, lo decía un psiquiatra en alguna conferencia, que lo que quiero ralentizar como la situación de la educación, es disfrutar ese momento de dejar el pañal, de aprender a escribir, a leer a su ritmo, a cocinar, todo eso. Bueno, desde esa perspectiva, eh, muchas veces entramos en una dinámica pues de exigencia de los niños que los empieza a frustrar desde muy chiquitos porque no pueden ser ellos, tienen que ser lo que los papás quieren que sean. Y la otra circunstancia es cuando hay niveles muy altos de violencia en la formación, como fue en generaciones pasadas, muchas veces generamos una estrategia que es mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Y desde esa perspectiva empezamos a condicionar nuestro comportamiento a que cualquier cosa que le genere sufrimiento a nuestro hijo está prohibida, pero desde nosotros mismos. Y si nosotros podemos hacer que se evite ese sufrimiento, lo vamos a asumir. ¿Y qué significa asumir, evitar el sufrimiento? Ah, no, cualquier circunstancia, por mínima que sea, que genere algo de malestar, nosotros la vamos a evitar. ¿Y cómo? Como sea. Entonces, si le dijeron que no en el entrenamiento de fútbol, lo metemos en otro equipo. Si va a perder el año, lo pasamos de colegio. Si la novia le dijo que no, pues entonces nosotros le damos dinero para que salga con esa novia. Y empezamos en una dinámica súper compleja de suministrarles todo el placer y el disfrute que uno nunca puede garantizarles que se va a sostener en el tiempo. Y que ellos mismos no van a generar estrategias para obtenerlo. Entonces, desde esa perspectiva, hay que ser muy cuidadoso porque entramos en una dinámica muy dolorosa. Porque cuando ellos van avanzando en el tiempo y ven que no tienen estrategias de afrontamiento ni herramientas para generar lo que ellos quieren, se vuelve muy dolorosa esa parte para ellos y uno como papá dice, de pronto por ahí no cumplí con dar lo necesario para vivir. Yo diría, la palabra ahí sería equilibrio. Equilibrio en el sí, equilibrio en el no. Yo pienso que versus el pasado, la forma que tenemos nosotros de afrontar la vida es que crecíamos con ciertas limitaciones. Eh, Teníamos tres, cuatro hermanos, siete, dos hermanos. Y los momentos, digamos, más felices eran más naturales, eran más cotidianos, era más de la interacción con el otro, era de la confianza, la risa, era de compartir, compartir la ropa, compartir los momentos, compartir el balón, compartir, ¿cierto? Ahora somos, digamos, mucho menos intensos en la interacción social, somos más de características virtuales, necesitamos muchísimo estímulo, eh, casi que tenemos que ser protagonistas, no ser el protagonismo hacia otros, donde si uno jugaba con 10 primitos o con 4 hermanos o con 3 hermanos, la interacción se iba dando y el protagonismo lo iba cogiendo cada quien, iba administrando su rol en cada juego. Entonces, digamos, la virtualidad expone muchas veces a que el niño sea el protagonista del juego. Y ahora por ahí aparecen entonces ciertas circunstancias donde interaccionan con otros niños en red, pero no están en contacto. Es un imaginario, por así decirlo. Y entonces esa frustración afecta mucho a veces o esa interacción afecta mucho la capacidad de frustración, de no ser protagonistas, de no ser el centro del juego, de enseñar o aprender a compartir, eh,
de que vas a tener un rol en tu momento cuando interactúas con un primo, o con un hermanito, de que necesitamos compartir para divertirnos. Entonces, desde esa perspectiva, nos hemos vuelto una sociedad mucho más egoísta y nuestros hijos también. Y con eso decae más la frustración y la tristeza, porque se vuelve un camino sin fin buscar alternativas para obtener siempre lo que yo quiero, por encima del otro. Hay circunstancias donde la jerarquía se tiene que mostrar. Yo soy muy partidario de buscar qué les gusta para por ahí, digamos, limitar el acceso a lo que les gusta y que de alguna forma signifique un castigo. Hay momentos puntuales donde decir un no puede significar un castigo o no una obtención de placer, por ejemplo. Pero hay circunstancias donde la manifestación física a mí como psiquiatra se me hace necesaria. Entonces ustedes me dicen, uy, madre, este man está a favor del castigo físico. No, no, no. A veces una palmada, inclusive en el pañal, no puede ser, inclusive puede ser sonora, más no dolorosa, puede significar mucho más que un regaño. Porque de alguna forma muchas veces dar en el pañal suena demasiado fuerte y desde esa perspectiva uno puede no haber causado dolor, pero sí haber dicho, oiga, este es el límite, no lo cruce más. Eh, entonces, yo soy partidario de una representación física, llamémoslo así, en el momento adecuado, mucho más que un ruego y unas explicaciones inagotables para entender un castigo que se va a poner con un niño. Eso para mí es categórico. Ellos muchas veces entienden cuál es la mirada que uno hace cuando va a hacer una representación física. Mejor dicho de esta forma, yo entendía la mirada de mi mamá cuando me iba a pelar. Entonces yo ya no hago ya aprendí el límite. Pero si usted me dice, Santiago, ¿te acordás de una pela de tu mamá? No me acuerdo. ¿Sí me entendés? Yo ya entendía la mirada. La representación física es importante como la misma jerarquía. Y cuando, ojo, que uno quiere que los hijos sean bien portados, entonces usted también se tiene que portar bien. Es el ejemplo que debe existir como copiar, como ese copiado para el comportamiento. Pero en algunos momentos es importante la jerarquía. Es importante la jerarquía porque uno en la sociedad se desenvuelve con jerarquías. Y la mirada que no lo hiciste bien, la mirada que te estás equivocando, la mirada que va a haber una consecuencia, puede pasar de padre a hijo o de madre a hija, puede pasar de tíos a sobrinos, puede pasar de novio, novia a la pareja y puede pasar de jefe a empleado. Entonces es importante reconocer eso. Y cuando ellos ejecutan una acción física, por ejemplo, golpear a la mamá en la cara, por ejemplo, tirarle la sopa encima o escupirlos, esa representación física, si no se corrige desde la jerarquía, a mi modo de ver, no existe un mensaje tan claro desde lo verbal que sea tan contundente como una representación física de enojo. No estoy diciendo que les pegue, pero es una representación física de enojo. Entonces, dicho de esta forma, también el lenguaje no verbal es importante a la hora de educar a nuestros hijos. La pataleta es muy gracioso porque la pataleta le han buscado diagnóstico por psiquiatría, trastorno explosivo intermitente. Una pataleta es atender una frustración de un hijo que tiene muchas veces que aprender que la frustración tiene que llegar a su vida. Por ejemplo, están en el mercado y el niño quiere un yogur. Usted le dice que no. Y el niño se tira, se hace la pataleta.
¿qué hacer en esos momentos? Una representación física de la cosa, muchas veces cargar al muchachito, llevarlo afuera al carro y que llore en el carro, ¿sí? Pero no puede haber una recompensa porque perpetúa la pataleta. Si usted le compra el yogur, él ya aprende que con la pataleta va a obtener lo que quiere. Y negociar a partir de eso es muy complejo en adelante. Tomar características de la creencia positiva, sí, pero también ser flexibles a la hora de ejecutar otros modelos de crianza que pueden aportar, como la representación muchas veces a través del no o de la jerarquía como papás. Una palmada, una amenaza, un dedo, una mirada, eso puede significar demasiado. Y no podemos perder la capacidad de señalamiento desde lo físico general simplemente por mantener una tendencia de siempre decirle sí a nuestros hijos.